Gracias al Señor porque nos da la oportunidad a través de estos medios de los cantos, la oración, de expresarle cuánto lo amamos y también cuánto lo necesitamos, ¿verdad? Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero continuar un poco con el mensaje de la semana pasada acerca de esto que se celebró la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se celebró la semana pasada? Muerte y resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Esa llamada Semana Santa, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recordaba ese maravilloso Señor Jesús. El apóstol Pablo, a través de esa escritura en Corintios, nos recordaba la historia maravillosa de este Señor Jesús. El final, el término de su vida terrenal y el comienzo de su vida celestial. ¿Dice amén? Eso es lo que nos recordaba el apóstol Pablo, ¿verdad? El final de su vida terrenal, cuando cumplió su vida, que dice que fue muerto y sepultado. Ahí terminó, se acabó la vida terrenal de Jesús. Pero también ese fue el comienzo, el inicio de la vida celestial de nuestro Señor Jesús. Que la Biblia dice que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y fue alzado. Entonces, el final de una etapa y el comienzo de la gloriosa etapa de nuestro Señor Jesús está recordada en esta semana que nosotros recién pasamos. Y junto con ello, recuerda que celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Para recordar este acontecimiento, celebramos la Santa Cena donde recibimos los elementos para recordar la Cena del Señor. ¿Se acuerda usted o no? ¿O ya se le olvidó? No, ¿verdad? Porque es algo importante. Le quiero decir lo siguiente, que el hecho del final de la vida de Jesús en esa cruz, ¿cuántos saben que Jesús murió en la cruz? El final de la vida de Jesús en la cruz no fue un acto improvisado con que Pilato dijo, ¿qué hacemos con Jesús? Mira, la gente quiere que soltemos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este Jesús? No fue un resultado improvisado ya, hagamos esto. No fue una mala decisión. No fue una mala decisión de las autoridades, de los gobernantes de la época. Es decir, ¿sabes qué más? A este crucifiquémoslo. No fue una decisión mala de ellos. No fue una mala decisión de ellos. Ellos no tomaron esta decisión. Porque el apóstol Pablo bien lo dijo en el relato. Y Jesús murió conforme a lo que estaba escrito. Estaba escrito. No era una cosa improvisada, no era algo que ellos tomaron una mala decisión y fueron... No, el proceso de Jesús estaba escrito ahí en Isaías, el capítulo 53, ¿verdad? Lo recordamos, lo leímos la semana pasada, del verso 5 al 12, que decía, y como oveja fue llevado al matadero, y enmudeció su boca delante de sus trasquiladores, ¿verdad? Y en él, nosotros en sus llagas fuimos curados, y por él fuimos nosotros sanados. En fin, hay todo un padecimiento de Jesús. Nosotros en esa figura de lo que dice Isaías, vemos a Jesús. Vemos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el final de esta historia en vida de Jesús no es un acto improvisado, no es una decisión mala, decisión de los gobernantes, sino que era lo que tenía que suceder. Pablo lo dijo, estaba escrito. Era la tarea que Jesús venía a cumplir aquí en la tierra. Eso era. Quizás muchos estaban enojados con las autoridades por este procedimiento. Pero acuérdense que cuando Pedro lo dijo la semana pasada, trató de defender a Jesús, él dijo, no, esto tiene que ser así, porque estaba escrito. Amén. Estaba escrito. Gloria al Señor. En cuanto a esto de la resurrección, dice lo siguiente la Biblia, que se le apareció a muchos. Esto lo leímos la semana pasada, ¿verdad? En cuanto a la resurrección, Pablo, para ratificar, para demostrar que sí Jesucristo había resucitado, dijo que se le apareció a muchos.
Y lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Vimos varios versículos. No lo busque, hija, porque está en la semana pasada, lo leímos. El capítulo 5, el versículo 5 dice, se le apareció a Cefa. El verso 6 dice, se le apareció a más de 500. El verso 7 dice, se le apareció a los 12 apóstoles. Amén. A Cefas, a más de 500. A todos los apóstoles. Versículo a versículo narrando a las personas que se le apareció. Y después, el versículo 8 dice, y al último, se me apareció a mí, dice el apóstol. Y al último, después de todo, se me apareció a mí. Eso dice el apóstol. Porque yo, dice el apóstol Pablo, fui un perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a la iglesia. Yo iba atrás los cristianos y quemaba los templos y destruía la obra que estaban haciendo ellos. Y al último se me apareció a mí porque yo era el más malo. No soy digno, dice, de ser llamado apóstol. Pero por misericordia de Dios, dice, se me apareció a mí el Señor. Y es esto lo complicado acerca de la resurrección de Jesús. En la época, en aquel tiempo, trataron de tapar, de ocultar acerca de que Jesús había resucitado. Ahí en Mateo capítulo 28, el verso 11. Mateo 28, verso 11. Si me presta el pastor, busca ahí en esa Biblia que traje. Mateo 28, verso 11. Aquí aparece, hermanos, lo siguiente. Cómo la gente de la época, los gobernantes de la época, trataron de ocultar, de tapar el hecho que Jesucristo había resucitado. Dice así: mientras ellas, las mujeres, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales, los gobernantes, los sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. Verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron ¿qué cosa? Mucho dinero a los soldados. Los sobornaron. ¿Para qué cosa? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Eso fue la noticia oficial que se dio en cuanto a la resurrección de Jesús. Cuando los guardias se dieron cuenta de lo que había acontecido, dice que corrieron y fueron a informar a sus jefes, a las autoridades, los que le pagaban a ellos. Y dijeron, ¿saben qué? No está, resucitó. Oye, no puede saberse esta noticia. Quedaría tremendo problema si se sabe esto. Toma, aquí tienen dinero. Y cállense, den esta información. Diga que vinieron los apóstoles de noche cuando nosotros dormíamos, hurtaron el cuerpo. Eso dice. ¿Lo leyeron? No, pastor, me dirá usted, ¿sabe qué? Esa es su Biblia. Su Biblia dice eso, ¿cierto? En realidad no está leyendo Biblia, está leyendo el computador. Su Biblia dice eso. Facilíteme, mi pastora. La voy a hacer leer enseguida. Facilíteme. Esta Biblia que tengo en mis manos no es una Biblia igual a la nuestra. La Biblia que tengo en mis manos es una Biblia católica, que se la regalaron a mi hija. Esta es la Biblia católica, porque mi hija es católica. Ah, no, le gusta la católica. Y se la regalaron a mi hija en la universidad cuando egresó. Dice así: Sociedad Bíblica Católica Internacional, Quito. Firma el presidente de la Conferencia Episcopal del Arzobispo de Quito. Ahí está timbrado donde imprimieron esta Biblia. Editorial El Verbo Divino. Es una Biblia católica. ¿Y qué dirá la Biblia católica? ¿Dirá lo mismo que la nuestra? Mi pastora nos lee ahí el 28, 11 y 2 al 15. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Siga, hasta el 15. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos
para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como le había dicho. Y ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados se asustaron a raíz de esto. Dijeron, oye, ¿qué pasa si Pilato se entera que nosotros estamos haciendo esto? ¿Qué pasa si Pilato sabe que nosotros estamos haciendo esto? No se preocupe, dijeron ellos. Nosotros nos arreglamos con tu jefe. Ustedes digan solamente esto. Solamente digan esto. Veamos el 14 que termina lo que leyó la pastora. Ahí. Y si esto lo oyen los gobernadores, en este caso Pilato, nosotros nos dice, los persuadiremos y los pondremos a salvo para que no pasen nada con los soldados. Y el verso 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este es el dicho que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Es la misma versión, dice lo mismo la Biblia católica que la nuestra. No es que nosotros tengamos otra escritura, es la misma, lo mismo. Es esto, se trató de ocultar, de tapar el hecho que Jesucristo había resucitado. Es complicada la cosa, es complicado el hecho de querer demostrar, oye, si Jesucristo resucitó, cuando hay una versión oficial que dice que no. Es complicada la cosa, no es fácil, no es fácil. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Es eso lo que quiero traer a su mente el día de hoy. Escúcheme bien, el tema es medio complicado, quiero que ponga atención con lo siguiente. El tema de hoy dice, mire, el tema de hoy dice así: ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Ese es el tema de hoy. ¿Estamos? Es eso lo que quiero hablarle hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si Jesucristo no resucitó? Como dicen, esto están mintiendo. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué cosa hubiera ocurrido si, verdad, como dicen estos hombres, verdaderamente Jesucristo no hubiese resucitado? Es interesante. Interesante analizarlo. Y esto no es que se me ocurra a mí, ¿sabe qué, pastor? Usted se está poniendo difícil, nos quiere poner así en la duda. No, yo no quiero poner en la duda, yo quiero que usted quede totalmente claro, convencido lo que dice la Escritura. ¿Cuál era el tema? ¿Se recuerdan, no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no resucita? ¿Qué pasaría, cierto? Ese es el tema, ahí voy. Lo primero que tengo que decirle es que es muy difícil. Escuchen, es muy difícil y me atrevo a decir casi imposible de creer que Jesucristo resucitó. Es difícil. Es difícil, y muy difícil, y casi imposible creer que Cristo resucitó si no se tiene el encuentro con el Señor. Amén. Amén. Hermano, es imposible. Una persona puede decir, sí, Cristo ha resucitado, si no ha tenido ese encuentro, no ha tenido ese encuentro con el Maestro. Dice amén. Lo quiero escuchar. Amén. Amén. Es decir, una persona no puede creer, es imposible que pueda decir, sí, yo creo, simplemente por creer. No sirve. Hubo un hombre, un joven, que una oportunidad me dijo, ¿sabes qué? Es mejor creer que no creer. Escúchame. Es mejor creer que no creer. Por si es verdad, le echo un té. Y si no es verdad, no perdí nada. ¿Está bien eso, no? No. Porque aquí no se... En la fe con respecto al Señor no es a la chunte. Dijo, mejor creer que no creer. Si es verdad, rico, le echo un té. Y si no, no perdí nada. No es así. No es así. El asunto es que tienen que tener el encuentro para que sea verdad. Usted puede creer, sí, yo creo en Cristo. Sí, hay mucha gente que cree. Y tengo que decirle que la Biblia dice lo siguiente, que los demonios creen y tiemblan a la voz y a la presencia del Señor. Creen y tiemblan a la presencia del Señor. Así que no es suficiente con creer. No es suficiente con creer. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo no ha resucitado?
Repito, es difícil creer si la persona no tiene el encuentro con el maravilloso Señor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que yo le estoy diciendo a usted? Acerca de si Cristo no hubiese resucitado. 1 Corintios, capítulo 15, verso 12. La Biblia nos dice lo siguiente. Es claro lo que hubiese sucedido. Yo no estoy inventando. Esto sucede cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros vamos a predicar. Esto sucede. Este antagonismo existe cuando nosotros predicamos, decimos Cristo resucitó, y la gente, no, ¿dónde la viste? Es cuestión tuya. No te creo. Esto sucede, este antagonismo. Nosotros decimos, sí, Cristo ha resucitado, y los dicen, no ha resucitado. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay? Claro, porque esto es lo que se corría, esta es la voz que se corría en la época. Y en este tiempo, en el día de hoy también cuesta, repito, cuesta mucho evangelizar, cuesta mucho decir a una persona, ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados, pero también resucitó. La persona puede decir, sí, yo creo que murió, pero de ahí que haya resucitado, me cuesta creer. Me cuesta creer la segunda parte. Pero resulta que la primera parte no sirve si no está la segunda. Entonces, es difícil predicar, cuesta predicar. No es fácil, porque nosotros sí, Cristo ha resucitado, Cristo resucitó. Y los otros dicen, no, yo no lo creo, porque yo no lo he visto, yo no lo he sentido. Y es verdad, puede que no lo haya visto, puede que no lo haya sentido, puede que nunca Cristo haya tocado su vida. Puede que nunca Cristo se haya manifestado, nunca el Cristo haya estado cerca de él. Y la razón de esto, ¿por qué será? Que a unos sí y a otros no. Lo siguiente pasa. El pecado, la vida de libertinaje, vivir desenfrenadamente, sin moral, son el resultado de una vida alejada de Dios. El libertinaje, el vivir desenfrenadamente, el vivir a la pinta de uno, sin moral, sin un freno, hermano, esto es el resultado de una persona que vive alejada de Dios. Y si está alejada de Dios, no puede sentir a Dios, porque Dios es santo. Y donde hay pecado, Dios no puede estar, porque Dios es santo. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador, ¿cierto? Lo ama, porque Él envió a su Hijo para rescatar al pecador. Quiere que el pecador cambie de forma, de estatus. Antes era pecador, pero sin Cristo es otra persona. Repito, el pecado, la idolatría, la moral y todas las cosas, hermanos, que están en contra de los principios cristianos son lo que lo alejan, en vez de acercarlo, de ver, de conocer a Dios, lo alejan de lo que es Dios. ¿Y quién gana? ¿Y quién sale ganando con este resultado, con esta ecuación? Pecado, inmoralidad y todas las cosas que se pueden decir lejos de Dios. El resultado es: gana el príncipe de este mundo, gana el enemigo de la cruz. Él gana, saca ventaja. ¿Sabe quién es eso, no? ¿Cómo se llama? Satanás, el enemigo. Él saca ventaja porque mientras más personas estén alejadas de Dios, más personas vivan en forma lejos de los principios cristianos, él gana, saca ventaja de esto. Y mientras más personas digan, no, si Cristo no resucitó, solamente se murió, ahí quedó, más personas, el Satanás gana ventaja. Y el príncipe de este mundo tiene dominada la mente, cauterizada, hermanos, con estos principios del pecado, de la maldad, del egoísmo, de la idolatría. No pueden creer. Es difícil creer que Cristo ha resucitado, porque hay una muralla tremenda que los separa de Dios, el hombre de Dios. Un tremendo abismo que los separa. Pero lo único que puede acercarnos a permitirnos cruzar esa separación, ese abismo, es Jesús. No hay otro. Tremenda separación. Allá Dios y acá el mundo, la gente que no. Pero lo único que puede ese puente es Jesús.
Y eso lo hizo con su muerte y con su resurrección. Amén. Es difícil creer para la gente que no ha tenido el encuentro con el Señor. Nuestra predicación, que Cristo murió y resucitó, en estos tiempos suena como de loco. Oye, linda la historia, pero es para ti. Linda la historia que Cristo murió, resucitó. Pero suena como de loco. Es difícil que la gente la crea. El apóstol nos enfrenta al siguiente análisis acerca de este asunto que estamos viendo el día de hoy. Vamos a leer ahí mismo 1 Corintios capítulo 15, 13 y 14. ¿Cómo quedamos nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Vamos al 14. Y si Cristo no resucitó, vana, no sirve. Es entonces nuestra predicación, no sirve. Vana es nuestra fe. Oiga, tremenda embarrada que quedaría. ¿Sí o no? Oiga, tremenda embarradita que quedaría. ¿Cierto? Quedaríamos como en medio del océano sin saber nadar. Estaríamos perdidos. ¿Ah? Perdidos. Oh, no vemos playa. Así estaríamos. Así estaríamos. ¿Qué diría? ¿Qué pensaría el mundo? ¿Qué pensarían los otros, los que no creen, los que nunca tuvieron su esperanza? ¿Qué pensarían de nosotros? Vamos al 15. Seríamos así, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado, hemos dicho de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Pero mira, si en verdad los muertos no resucitan, ¿me va entendiendo? Estaríamos perdidos, estaríamos totalmente avergonzados en medio de una sociedad que siempre predicamos, dijimos Cristo murió, Cristo resucitó, y estaríamos predicando, estaríamos nosotros así. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos falsos testigos, sería vergonzosa nuestra vida en medio de esta sociedad. Y eso no es nada. La cosa es tremenda. La cosa es tremenda si esto no fuera verdad. ...16 y 17 lo vemos juntos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vamos al 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es... aún estáis en vuestros pecados. Se fue a la paila, se fue todo, como dicen así, a la chuña. Hermano, estamos perdidos. Hermano, estamos así, en medio de la nada. Hermano, estaríamos sin saber dónde ir. Catastrófica, tremenda sería la esperanza de la iglesia si Cristo no hubiese resucitado. Pero firme, firme está nuestra fe. Firme está nuestra fe. Y si Cristo nos resucitó para nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y aquí comienza, escúcheme bien, y aquí comienza la certeza, aquí comienza la seguridad de que sí, verdaderamente Cristo ha resucitado. Aquí comienza, hermano, la certeza, la seguridad que Cristo ha resucitado. Porque así como el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Corintios capítulo 15, el verso 8. El apóstol Pablo dijo esto. Y al último, se me apareció... ¿A quién? A mí. Así dice el apóstol Pablo. Y al último, porque se le apareció a Cefa, más de 500, a los apóstoles, se le apareció a mucha gente, dice, al último se me apareció a mí. Al último se me apareció a mí.
dígame lo siguiente, al apóstol Pablo, se le puede a él contradecir que Cristo no resucitó. ¿Qué dices tú? No. ¿Qué es nada más? Se le puede decir, ¿sabes qué, Pablo? Tú estás errado, nada que ver, Pablo, tú estás equivocado, Cristo no ha resucitado. ¿Se le puede decir eso? No. ¿Por qué no se le puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Cristo se apareció a la apóstol. ¿Cierto? Él tiene la certeza, la seguridad de que sí, Cristo ha resucitado, porque a él se le apareció, él tuvo el encuentro con el Señor. ¿Dice amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Cristo se le apareció al apóstol. Maravilloso, qué hermoso. ¿Con quién tuviste tú el encuentro? ¿Con quién tuviste tú, mi hermano, el encuentro? ¿Quién se te apareció a ti? ¿Tú tuviste el encuentro con el Señor? ¿Has tenido ese encuentro con Cristo? ¿O no? Al apóstol no se le puede contradecir. Todos dijeron, no, al apóstol no se le puede decir que Cristo no ha resucitado, porque él tuvo el encuentro con el Señor. ¿Y tú? ¿Y tú? Hermano, hermana, ¿y tú? Franco, hermana, hermano, ¿tú tuviste el encuentro con el Señor? ¿Se te puede contradecir a ti, decir, cambiar de idea que Cristo no ha resucitado? No, porque tú has tenido la experiencia personal de haber conocido al Señor. Entonces nosotros no estamos, hermano, como dice ahí, aún en nuestros pecados. Porque Pablo dice, a mí se me apareció Cristo, el último. Porque yo era muy malo, yo perseguía a la iglesia. Yo era malo, perseguía a la iglesia, era distinto. Pero cuando se me apareció Cristo, fui distinto. Mi vida cambió. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. De modo que si alguno ha tenido el encuentro con Cristo, dice que es nueva criatura. Solamente los que han tenido el encuentro con el Señor, solamente los que han tenido ese cara a cara con el Maestro, pueden decir, sí, verdaderamente Cristo ha resucitado. Amén. Solamente los que han sentido a Cristo, hermano, en el corazón, los que han sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida, pueden decir, sí, verdaderamente Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Sí, hermano, no se puede, hermano, contradecir a aquel que ha tenido una experiencia personal con el Señor. No puede cambiarle la idea, hermano, nadie le puede cambiar la idea. Porque así como el apóstol Pablo dice, a mí se me apareció el Señor. A mí se me apareció el Señor. Aún siendo malo, siendo perseguidor, a mí se me apareció el Señor. Gloria al Señor porque vino los malos. Gloria al Señor porque yo uno de ellos. Pero Cristo me hizo una nueva criatura. Cristo me hizo una nueva criatura. Gloria al Señor. Lo creo con todo mi corazón. Lo creo con toda mi vida. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo quiero llamar la atención a la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo? Voy a decir una palabra no bíblica. ¿Por qué el apóstol Pablo es tan jugado? Usted sabe lo que es ser jugado, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué el apóstol Pablo es tan jugado por la obra del Señor? ¿Por qué es tan involucrado? ¿Por qué es tan involucrado en la obra del Señor? ¿Por qué es tan apasionado? Pablo lo vemos apasionado, ¿cierto? Es una pasión que siente por la obra. ¿Por qué es tan involucrado, apasionado, entregado, jugado, fiel? ¿Por qué él es así? ¿Por qué él es así?
Sí, amén, por la fe. ¿Por qué él es así? Se juega su vida. ¿Por qué? Porque de verdad él cree que Dios existe. Porque a él se le apareció. ¿Qué? Porque a él se le apareció. Ah, a Pablo se le apareció el Señor. Por eso. Amén. ¿Están de acuerdo con lo que dicen o no? Claro, Pablo es apasionado, involucrado, jugado, fiel, entregado. Se la juega toda. Porque a él se le apareció el Señor. Sí, amén. ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¿Y a usted, hermano, qué se le apareció? ¿Por qué usted no es jugado, fiel, entregado, hermano, por la obra? ¿Por qué no puede ser un apasionado como fue Pablo? No, porque a él se le apareció. ¿Y a usted qué se le apareció? Usted puede ser un apasionado, puede ser un entregado, puede ser, hermano, involucrado 100% con todo, hermano, en la obra del Señor. No, es que a Pablito se le apareció. ¿Y a usted? ¿Quién se le apareció? Amén. Se le apareció el Señor. Amén. Ame al Señor con todo su corazón. Ame, sea apasionado por la obra del Señor. Sea entregado, sea fiel, hermano, a la obra del Señor. Porque así como el apóstol Pablo se le apareció el Señor, también a usted se le apareció el Señor. ¿Y cómo, hermano, podemos dar testimonio de eso? Que sí se nos apareció el Señor. Fácil, por hermanito. Es muy fácil. Este es el sello, hay un sello. ¿Sabe lo que es un sello, no? Ponlo de nuevo a mi hermana Fabi. 2 Corintios 5, 17. Este es el sello. Hermano, este es el sello que tiene que haber en tu vida. Que todos lo vean. Que toda la gente diga, ah, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? 2 Corintios 2, segunda. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién? ¿En quién tiene que estar? En Cristo. Tiene que estar en Cristo. Es, ¿qué cosa? Nueva criatura. Es ahí el sello. Usted tiene que ser nuevo. Nueva. ¿Qué te pasó? Si tú eres tan distinto, ¿qué te pasó? Eres otra persona. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Cristo ha nacido en mi vida. Cristo ha llenado mi ser. Soy una nueva criatura, estoy en Cristo. Este es el sello. La gente tiene que darse cuenta. ¿Qué te sucede? ¿Qué te ha pasado? Eres distinto, piensa distinto, habla distinto. Soy una nueva persona. Soy una nueva persona. Cristo me hizo distinto. Este es el sello, el distintivo que tiene que haber en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. Nuevas, nuevas. Tú tienes que ser nuevo en la obra del Señor. Amén. No esperes que solamente Pablo sea un apasionado, un entregado, un jugado. Si a ti también se te apareció el Señor, sé fiel. Sé jugado, entregado por la obra del Señor. ¿Dices amén? Amén. Gloria al Señor. Y con esto termino. Para concluir, la razón verdadera de la muerte de Cristo. La Biblia dice lo siguiente. ¿Han escuchado ustedes acerca de ese pecado que se habla del pecado original? Ese pecado original y que hay que utilizar porque el pecado original. ¿Han escuchado hablar? No, este es el origen del pecado. Aquí, vamos a leer, hermano, la victoria, el triunfo, la gran noticia. 1 Corintios capítulo 15, el verso 20. Pablo decía, ¿qué pasaría si Cristo resucitó? ¿Qué pasaría? ¿Seríamos falsos testigos? ¿Estaríamos en nuestros pecados? ¿Seríamos los mismos? Pero ese no somos los mismos, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gran noticia, la novedad. Más ahora, dice el apóstol, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo concluye con esto. Más ahora, Cristo sí ha resucitado. Amén, así es, Señor. Más ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Así es, Jesús. Cristo ha resucitado porque Él es una nueva persona. El resultado de la resurrección de Cristo es el efecto en nosotros. Amén. Miren lo que dice el verso. Aquí vamos al pecado. El por qué Cristo vino. El 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Veamos de nuevo, todos juntos. Por cuanto aquí comienza el inicio del pecado y el fin del pecado, donde se paga la cuenta. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. No hay pecado frente a Dios con ellos. El verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, lean todos conmigo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. En Adán, en la desobediencia, el pecado inicial, todos mueren. Pero los que creen en Cristo, dice, serán vivificados. Todos los que reciben a Cristo son nuevas criaturas. Este es el mensaje, hermano. Quedaría la grande, quedaría, hermano, desastre. Pero más Cristo ha resucitado. Premisa de los que durmieron es hecho. Y testigos somos nosotros, que nos ha hecho una nueva criatura. No estamos en una vida pasada, tenemos una nueva vida, somos distintos, porque Cristo nos ha hecho distintos. ¿Amén? ¿Usted tuvo el encuentro con el Señor? Nadie puede contradecirle, ¿cierto? Nadie puede decirle, ¿sabes qué? Está ahí parando el dedo. Nada. Paro el dedo porque digo, sí, Cristo ha resucitado, porque yo estuve con Él. ¿Amén? Pongámonos de pie y oremos al Señor. Amén. Comienza a orar, comienza a dar gracias al Señor por este encuentro maravilloso. Oh, maravilloso Jehová, te alabo, te alabo. Señor, mi alma no se cansa de alabarte al saber de que tu Hijo vino, Señor, de la gloria eterna que tenía contigo allá. Señor, vino a ser humano para dar su vida por mis pecados. Y no solo eso, Señor, que resucitó para darnos vida eterna. Gracias, porque Señor, a través de Él, por su sacrificio, soy una nueva criatura. Y mi vida, Señor, tiene esperanza, porque así como en Adán todos mueren, a través de tu Hijo todos tenemos vida y vida eterna. Te agradezco, Padre. Soy un agradecido de este llamamiento que has hecho a mi vida. Te alabo, Padre. Gracias porque mis ojos fueron abiertos. Antes no te veía, mas cuando tú abriste mis ojos pude ver claramente, Señor, que tú vives y reinas para siempre. Gracias, Jesús. Esto no está muerto.